Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. De algo nadie se puede escapar, y es de recibir instrucciones. Habemos quienes ponemos atención, pero también habemos quienes nos entra por un oído y nos sale por los dos. En el Salmo 78 hay un término muy importante que aparece también en algunos otros salmos. Es un título que tiene la palabra masquil. Eso quiere decir que es alguien que va a recibir instrucciones y que necesita ser entendido, que necesita poner atención. En el Salmo 78, en el versículo 72, podemos leer que David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Nos habla del reino de David. Y en esta ocasión vamos a ver cómo se consolida ese reino. Y hay alguien en especial que necesita poner atención a estas instrucciones. Vamos a ver. Estamos terminando la serie de El descenso del rey. Hoy es la última clase sobre este tema. Y estamos viendo el primer libro de Reyes, en el capítulo 2. Tenemos las últimas instrucciones que David le da a su hijo Salomón, y que ya es el rey. Pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan importante consideras los consejos de los padres? ¿Tú consideras que tus papás te dan buenos consejos? ¿Que te sirven? ¿Que te son de bendición? Vamos a ver la importancia de un consejo de un padre que le da a su hijo. Estas instrucciones que le da el rey David a su hijo Salomón son muy importantes, pues son las instrucciones de un padre que sabe que son las últimas que le dará a su hijo. Y son también las instrucciones de un rey que le entrega su trono a otro rey. En los versículos 1 y 2 de este pasaje leemos: David ya estaba por morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como un hombre. David sabe por experiencia que Salomón tendrá muchas dificultades, que tendrá muchos enemigos, que tendrá que enfrentar muchas luchas, muchas batallas, y no solo con otros países, con otros hombres, sino con él mismo. Por eso dice: cobra ánimo y pórtate como hombre. David recuerda con estas palabras lo mismo que Moisés le dijo a Josué antes de que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Y lo podemos ver en Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. El día de hoy vamos a aprender esta palabra. Esta es una palabra en hebreo. Su transliteración es masquil, y su significado es instrucción. Esta palabra se utiliza mucho en algunos salmos para darles instrucciones a los cantores, a los que van a dirigir el canto de ese salmo. Les daba ciertas instrucciones. No tenemos muy claro el significado de esto, pero son instrucciones que les dan, que los músicos deben seguir. David le deja una serie de instrucciones a Salomón, sabiendo que estas le serían de mucha utilidad, de mucha bendición. El primer consejo, y el más importante, es la relación que Salomón debe tener con Dios, con su Señor. Y lo vemos en el versículo 3, que le dice: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés,
Así prosperarás en todo lo que hagas y por doquiera que vayas. David le aclara que para que pueda prosperar como rey, como monarca del pueblo de Dios, primeramente debe cumplir con los mandamientos que Dios había dado a su pueblo por medio de Moisés. Debía ser ejemplo delante de su pueblo y cuidar las ordenanzas de Dios. Cuidar la ley moral contenidas en las tablas que Dios mismo le había dado a Moisés. Cumplir con la ley civil, con todos los mandamientos que estaban inscritos en los libros de la ley. Debía seguir fiel al Dios que los había sacado de Egipto, al Dios de sus antepasados, que debía andar por los caminos de Dios. También lo instruye que cumplir con esas instrucciones le será de gran bendición en su vida. Que todo lo que hiciera prosperaría. Y como rey, la prosperidad no solamente sería para él, sino para todo el pueblo escogido de Dios. Y si cumplía con esas instrucciones y sus descendientes, habría una promesa para todos. En el versículo 4 leemos: y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y todo el corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Aunque los descendientes de David fallaron en esa instrucción, Dios no falló en cumplir este pacto que le había hecho a David. El pueblo de Dios esperaba la llegada de un descendiente del rey David, que sería el gobernante perfecto, el salvador del pueblo, y lo llamarían el Mesías. Mesías es una palabra hebrea y también se utiliza el Cristo, que es una palabra griega. Entonces el pueblo de Israel estaba esperando esta promesa, el cumplimiento de esta promesa en la venida de este Mesías o de este Cristo. Y esta promesa se cumple con el nacimiento de Jesucristo, el Mesías esperado. Y de esto tenemos varios testimonios. El primero es Zacarías. Recuerdan, el padre de Juan, que fue conocido como el Bautista, anuncia el cumplimiento de esta promesa. En Lucas 1, versículos 68 y 69 leemos: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir, o sea, a rescatar a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Pedro da testimonio de que Jesús es el Mesías. En su predicación en Pentecostés, les explica a sus oyentes que David había visto la muerte y como profeta sabía que Dios había prometido poner en el trono a uno de sus descendientes. Hechos 2, 31 y 32 dice: fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A ese Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Este Mesías, este Salvador, había venido al mundo y su pueblo no lo había reconocido. Él murió, pero no se quedó en el sepulcro. Él resucitó. Y aquí Pedro nos habla de cómo ese Mesías, ese Cristo que de la descendencia de David, había muerto, pero había resucitado. Y había resucitado para subir al cielo. También el apóstol Pablo nos da testimonio de este Mesías, de este Cristo. En Hechos 9, versículo 22, leemos: pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y sabemos también que este Mesías, este Cristo, vendrá nuevamente con gloria. En Apocalipsis 11:15 leemos:
Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En Jesucristo está el cumplimiento de esta promesa que Dios le había hecho al rey David, que un descendiente suyo sería el que gobernaría. Él ya vino, Jesucristo ya estuvo entre nosotros, fue llevado al cielo y estamos aguardando su segunda venida, cuando Él vendrá en gloria a reinar nuevamente y nosotros tenemos la seguridad de estar con Él. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la esperanza que tenemos en ella, te damos gracias por la seguridad de que nosotros somos hijos tuyos y que tenemos esta certeza de que el Mesías, el Cristo, vendrá nuevamente. Y nosotros, Señor, por lo pronto, seguimos tus instrucciones para que nos guíes y nosotros podamos hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos para que nos dirijas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestra lección. Que Dios les bendiga. A continuación, la participación de la maestra Lulú Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. En este capítulo, es el capítulo 2 del primer libro de Reyes, seguiremos hablando del rey David y de Salomón, que ahora ya es rey de Israel. El rey David fue el rey más grande de Israel, aparte del Mesías. David reconoció que él solo era un hombre y que pronto pasaría de esta vida. David le da una última palabra a Salomón. Dice: cobra ánimo, pórtate como hombre. David sabía que Salomón sería probado de muchas maneras. Salomón necesitaba la fuerza y la valentía. David le instruye diciendo: sigue sus sendas y obedece sus decretos. Salomón prosperaría en todo lo que él hiciera. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Dios le prometió a David que siempre y cuando sus hijos caminaran en obediencia, mantendrían el trono de Israel. Tal vez podríamos sentir envidia de los hijos de David, pero nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. En Mateo 6:33, Jesús dijo: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios nos promete que si lo ponemos en primer lugar a Él, Él se encargará de lo demás. Bueno, pues esta ha sido nuestra clase. Les envío un abrazo muy cariñoso. Gracias, Lulú. En la repostería también necesitamos escuchar muchas instrucciones. Hoy vamos a ver un betún muy especial. Está elaborado con 3 ingredientes y que después de pasar por alguna temperatura especial, que es mucha refrigeración, va a consolidarse. Y esto pues nos recuerda esta lección que hemos visto, la consolidación del reino. Disfruten en familia. Pasamos a la sección de preguntas. Esta vez vamos a completar la frase. Va a haber un silencio y ahí es donde falta una palabra. Número 1. Salomón pone atención a las de David. Salomón pone atención a las instrucciones de David. Número 2. David alienta a Salomón con esta frase: cobra y pórtate como un hombre. Cobra ánimo y pórtate como un hombre. Número 3. Es muy necesario que Salomón preste atención a los mandatos del
Es muy necesario que Salomón preste atención a los mandatos del Señor. Y por último, es una palabra hebrea que significa entender una instrucción. Maskil es la palabra hebrea que significa poner atención en una instrucción. Y bueno, pues terminamos por hoy nuestra escuela dominical. Los esperamos la siguiente semana con otro tema y les deseamos una semana muy, muy bendecida. Hasta pronto.